Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Que la gracia, que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea sobre sus vidas en esta noche. Estamos comenzando nuestra programación desde el púlpito con una palabra de Dios para todos nosotros. Estamos de lunes a viernes, siempre a las 21 horas, aquí en nuestra página, la página del pastor Juan Teixeira. Luego, este mensaje será publicado también en YouTube, donde te invitamos a que vengas a visitar nuestro canal, donde también puedas suscribirte, puedas dejar tu comentario, en fin, compartir también este video con tus amigos y familiares. Y en la noche de hoy estamos en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan fue escrito aproximadamente entre los años 80 después de Cristo al 95, aproximadamente en ese periodo de tiempo fue escrito el Evangelio del apóstol Juan, o mejor dicho, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escrito por Juan. A veces nosotros nos expresamos mal al decir el Evangelio de Juan, cuando en realidad es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el capítulo 14 es un capítulo hermoso, es un capítulo que tiene varias enseñanzas para nosotros. Es prácticamente todo el capítulo el Señor Jesús dándole respuesta a Tomás, dándole respuesta a Felipe, en fin, es dándole una respuesta también a Judas, es el Señor Jesús dándole respuesta a sus discípulos. Y esas respuestas son también para nosotros, cada uno de nosotros. Ya cuando comienza el capítulo 14 del Evangelio de Juan, Jesús va a utilizar en el versículo número 1 la siguiente expresión: no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En el versículo número 2, Él va a decir que va a preparar un lugar, porque en la casa del Padre hay muchas moradas, para que luego nosotros podamos estar allí juntamente con Él. En el versículo número 6 del capítulo número 14, está este versículo que todo cristiano, que todo discípulo del Señor debe de conocerlo, que es: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre a no ser por mí. Capítulo 14, versículo número 6. En el versículo número 13, Jesús va a decir que todo lo que le pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo haría. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice en el versículo 14. Entonces nosotros tenemos estos pasajes bíblicos en el capítulo número 14 de Juan, donde nos da esperanza, donde nos da una enseñanza y nos da una seguridad de que estamos en el camino verdadero. Pero el versículo que quiero compartir con todos ustedes en esta noche es en el versículo número 27, donde nos habla algo que el mundo tanto lo necesita, que el mundo tanto anhela, que es una necesidad urgente en tantos hogares, principalmente cristianos, que no han experimentado, que no saben lo que es la verdadera paz. Y el versículo 27
el Señor nos hace una promesa, así como también Él nos promete en el versículo número 18, de que Él no nos dejaría solos, que Él enviaría el Consolador, esto es, el Espíritu Santo de Dios. Todo esto lo encontramos en el capítulo número 14. Ahora el 27 le está diciendo que Él nos iba a dejar de su paz. Dice la palabra del Señor, Juan capítulo 14, versículo número 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la os doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Nuevamente, escuchamos la expresión, no se turbe vuestro corazón. Está dando esperanza. Nos ha dado esperanza a través de estas palabras. ¿Qué quiso decir con esto? Que no estuviésemos ansiosos por aquello que ha de venir. El apóstol Pablo, más adelante, años más adelante, va a escribir a la iglesia de Filipos, a los filipenses, en el capítulo número 4, versículo número 6, donde él va a decir lo siguiente: por nada estéis ansiosos o preocupados, sino que antes sean conocidos nuestras peticiones delante de Dios a través de toda oración y ruego. Y luego él va a decir, y el Dios de paz, el Dios de paz. Nuevamente vamos a encontrar esa palabra tan especial de 3 letras que es paz. ¿Cuántos la anhelan? ¿Cuántos la necesitan? El mundo busca esa paz. El mundo busca una paz duradera. Se han hecho acuerdos, pactos, alianzas, pero luego esas alianzas, esos pactos son rotos. Y a veces hasta llegan a decir que la guerra es necesario para que venga a existir paz. Vienen a decir estas cosas. Ahora, un hijo de Dios, una hija de Dios, una familia que conozca la palabra de Dios, ella debe de experimentar la paz que Jesús prometió en su palabra. Él está diciendo, mi paz os dejo, mi paz os doy. O sea, Él ya lo ha hecho, Él ya lo ha dicho. Entonces, esa paz, nosotros tenemos que recibirla o apoderarnos de ella, porque el Señor prometió en su palabra, Agustina, buenas noches, que Dios te bendiga poderosamente. Un gran abrazo a tu esposo, que Dios lo bendiga. A Mari, a Bocha y a toda la familia, que Dios los bendiga. Oramos por ustedes. Entonces, la palabra de Dios está diciendo que Cristo ya nos dio de su paz. Ahora, ¿por qué no la tenemos? ¿Por qué todavía no hemos experimentado esa paz? Aquí mismo, en el Evangelio de Juan, capítulo número 10, versículo número 10, Él va a decir que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Y para que podamos experimentar esa paz,
esa vida abundante, debemos de tener paz. Sin paz no vamos a tener vida abundante. Recordemos que el apóstol Pablo nos recomienda dejar de lado toda suerte de ansiedad, ansiosos, preocupados, que nuestras peticiones sean conocidas ante el trono de Dios, con toda oración y súplica. El Dios de paz, entonces, va a consolar nuestros corazones, va a poner paz en nuestros corazones. Y por 2 veces hemos leído en el capítulo 14 la expresión: no se turbe vuestro corazón. Pero en el 27, Jesús le hace un agregado a esta expresión y va a decir: ni tengan miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. ¿Por qué? Porque recibimos la paz de Jesús. La paz de Jesús está a disposición de todos nosotros, pues está diciendo su palabra: mi paz os doy. Él nos está dando esa paz, no como el mundo da. La paz que te ofrece el mundo la podrás tener hoy, pero ya mañana no va a existir esa paz. La paz que te ofrece el mundo es pasajera, es ficticia, es fantasiosa. Ahora, la paz que nos da Jesús, ella dura para siempre. Uno de los dones, o de los frutos, uno de los frutos del Espíritu Santo es justamente la paz. Lo que nos habla en Gálatas, capítulo número 5, a partir del versículo número 22. La palabra de Dios nos va a decir que los frutos del Espíritu son amor, que es el primer gran fruto, paz. Es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, a veces escuchamos personas decir: yo estoy lleno o llena del Espíritu Santo de Dios, pero no tienen paz. No tienen el fruto del Espíritu Santo, que es la paz. Entonces me pregunto, ¿será que realmente están llenas del Espíritu Santo? ¿Por qué en hogares cristianos no existe paz? ¿Sabe? En el capítulo 34 de Segunda de Crónicas, nosotros encontramos la historia del rey Josías. Fue un rey que fue bisnieto de Ezequías. Ezequías fue un rey que el profeta Isaías le llevó una palabra de parte de Dios, diciéndole que arreglara, ordenara su casa, porque en 3 días él iba a morir. Él ora a Dios, llora, clama a Dios, y Dios le da 15 años más de vida. En esos 15 años más de vida, él va a tener un hijo que se va a llamar Manasés, que va a ser su sucesor. Y va a ser uno de los peores reyes del reino del sur, el reino de Judá. Va a ser un rey terriblemente idólatra, hechicero, brujo, donde llegó a quemar sus hijos para un Dios perverso y pagano. Este rey Manasés luego se va a arrepentir, Dios lo va a perdonar, lo va a restaurar, pero él va a pasar por un periodo de sufrimiento. Él tiene un hijo que se llama Amón. Este hijo va a seguir el mismo camino de su padre. Su padre Manasés reinó 55 años sobre Judá. Luego su sucesor, su hijo Amón, va a reinar 2 años sobre Judá. Entonces nosotros tenemos medio siglo de paganismo, de brujería, de prostitución, de inmoralidades en el medio del pueblo de Dios. Ahora, comienza a reinar luego que muere Amón, que es asesinado por sus propios súbditos.
comienza a reinar en el lugar de él Josías, que tenía 8 años. Entonces la palabra de Dios va a decir que en el 18º mes de su reinado, cuando él tenía 26 años, él purifica la tierra, purifica su casa y restaura el templo, limpia el templo. Y ahí es donde nosotros debemos detenernos por un momento y pensar en nuestras vidas como Josías, en purificar nuestros hogares. Primero, purificar nuestra propia vida, pues aquel que se considera un hijo de Dios, un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios nos está diciendo que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Esto lo dijo el apóstol Pablo en Corintios. Lo dice 2 veces. Entonces, como templo del Espíritu Santo, nuestro templo debe estar limpio y purificado. Ahora, también mi vida, mi casa, mi familia tiene que estar purificada. A veces las personas conocen la palabra de Dios, son maestros en la escuela dominical, diáconos, obreros, pastores, copastores, evangelistas, en fin. Hombres y mujeres que realizan una tarea en la casa de Dios. Hombres y mujeres que muchas veces están en el púlpito alabando al Señor. Estos están así. Buenas noches, Inés, que Dios te bendiga poderosamente. No sé de dónde nos estás mirando, pero que Dios te bendiga poderosamente en esta noche, a ti y a tu familia. Entonces, ¿qué sucede? Estas personas son activas en la iglesia, en las reuniones de la iglesia, en el trabajo de la iglesia, pero no tienen paz. ¿Cómo puede ser posible esto? Que no vengan a tener paz en sus hogares. Carla Elisa, buenas noches, allí en la ciudad de Gramado. Que Dios te bendiga poderosamente. Un abrazo a Luciano, otro abrazo a Luciana y a Víctor Emanuel, que la madrina le manda un beso. Que Dios los bendiga. ¿Cómo es posible entonces que no tengan paz? Si conocen la palabra de Dios, están enseñando en la escuela dominical y no tienen paz. ¿Qué es lo que está pasando? Es que han dejado brechas. Es que están necesitando pasar por una purificación personal y familiar. Hogares cristianos donde se escuchan músicas tóxicas, inmorales, que te incentivan a la inmoralidad, al sexo, al vicio, en fin, a alejarte de Dios. Y algunas hasta se burlan del propio Dios. Dejan brechas al tener en sus televisores telenovelas perversas que están enseñando inmoralidades, adulterio, traición, engaño, asesinato, robos y todo aquello que usted pueda imaginarse de mal, existen en las tramas de las telenovelas. Entonces, ¿cómo es posible que vayan a tener paz dentro de su hogar? Y todavía no hemos hablado de la idolatría. De personas que se dicen ser siervos del Señor, pero tienen dentro de su hogar un elefante arriba de la mesa
con un billete viejo, antiguo, que no tiene más valor, sobre su trompa. O tienen un Buda lleno de moneditas. O están quemando incienso dentro de su propia casa. Entonces, ¿cómo pueden querer tener la paz del Señor Jesucristo? ¿Y qué decir de los gritos, de las discusiones, así dentro del hogar? Viene de la iglesia con su Biblia debajo del brazo, llegan y la colocan arriba de una mesa o a veces hasta arriba del ropero, y allí se queda la Biblia hasta el próximo culto. Así, si alguno tiene alguna responsabilidad de alguna lectura bíblica en ese domingo, va a buscar 5 minutos antes de comenzar el culto, va a ver lo que puede leer, y ni que hablar de aquellos que enseñan en la escuela dominical, de que van camino a la iglesia estudiando la lección cuando tuvieron toda la semana para prepararla, para luego transmitir la palabra para los niños, para los jóvenes y para los adolescentes. Y se preguntan por qué no tienen paz. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Gálatas, él dijo lo siguiente: que no era para engañarnos, porque Dios no puede ser burlado. A veces las personas hasta dicen, pero Dios conoce mi corazón. Claro que sí, porque Él es quien escudriña nuestros pensamientos y nuestro corazón. Él escudriña. Él ve lo que hay más profundo allá en nuestro ser. ¿Y qué decir de la idolatría? Porque guardamos algunas cosas en nuestro hogar, porque eran de mi abuela, porque eran de mi bisabuela. ¿Sabe lo que hizo el rey Josías? Él destruyó literalmente toda la idolatría que su abuelo y que su padre habían levantado en el reino de Judá. Él quería un reino próspero. Él quería la paz del Señor sobre su reino. Y para esto, él tuvo que hacer una gran limpieza, una purificación. Pero era de mi abuela. Pero es un recuerdo de mi padre. Pero es un recuerdo de fulano o de sultano. Lo tengo ahí, yo no lo adoro, pero está allí dentro de tu hogar, contaminando tu ambiente espiritual. Algunas veces puedes sentir que la atmósfera en tu hogar está pesada. Es necesario que esa atmósfera salga de tu casa. Debemos de hacer un análisis profundo en nuestra vida espiritual. Ver en qué estamos fallando. Lo que está bien, lo que está mal, dónde están las brechas. Y comenzar entonces a cerrar esas brechas. Comenzar a limpiar nuestro hogar. ¿Y qué decir de aquellos que son obreros, son diáconos, hasta pastores, y de sus bocas salen palabras de maldición? Y se preguntan, ¿por qué no tengo paz? ¿Por qué mi familia no tiene paz? ¿Qué está sucediendo? Pero el propio Señor Jesús nos enseñó algo, que es imposible que de una misma fuente salga agua dulce y salada a la vez. O es una o es la otra. También Jesús nos enseñó
a que no debemos de servir a dos señores. O servimos a uno o servimos al otro. O servimos a Dios o servimos a Satanás. No hay una posición en el medio. Si estás encima del muro, estás corriendo el riesgo de que Satanás te tire para su lado, porque él es atrevido y perverso. Debemos, sí, de tener mucho cuidado, de vigilar. Esa es la palabra exacta. Jesús nos habló en vigilar. La paz de Jesús está ahí a nuestra disposición. Solamente debemos de tomarla y traerla para dentro de nuestro hogar. Es tiempo de que nos volvamos a Dios. Es tiempo de que consagremos nuestras vidas al Señor. Si damos una mirada al panorama profético de nuestros días, vamos a ver que todas las profecías ya fueron cumplidas. Y que de un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, sonará la trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos para encontrarnos con el Señor en el cielo. Y así vivir para siempre con Él. ¿Qué tal? Comenzar hoy a consagrar nuestra vida a Dios. ¿Qué tal en este momento apoderarnos de aquello que por derecho es nuestro? Que el propio Señor Jesús me ha dado, porque está diciendo en su palabra: la paz os dejo, mi paz os doy. Él te ha dado de su paz. ¿Qué estás esperando para apoderarte de la paz del Señor? ¿Qué estás esperando para llevar esa paz para dentro de tu hogar? ¿Qué estás esperando? Y si Cristo viniera hoy, ¿para dónde iría tu alma? Si te llamara hoy, si Dios te llamara hoy, ¿para dónde iría tu alma? Y si Cristo viniera hoy, ¿te irías con Él? ¿Estás preparado para irte con Él? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está la paz del Señor en tu vida? Padre eterno y Dios soberano, en esta noche queremos agradecerte, oh Dios, por tu palabra. Queremos agradecerte por tu amor y por tu misericordia. Queremos alabarte y glorificar tu santo nombre. Exaltar tu nombre, Señor. Dios mío, en esta noche, oh Dios, cuántas personas que conocen tu palabra y todavía no han experimentado la verdadera paz que tú has dejado a nuestra disposición. Dios mío, que podamos entender y comprender tu palabra, consagrar nuestras vidas a ti, oh Dios, y apoderarnos de esa paz duradera, que no es ficticia, que es una paz que va a permanecer para siempre en nuestros corazones. En esta noche quiero orar por aquellos que están enfermos y pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que extiendas tu mano de poder sobre ellos allí donde están y que vengas a reprender en el nombre de Jesús ese espíritu de enfermedad que está operando sobre sus vidas. Ven, Señor Dios, a abrir puertas de trabajo. Ven a abrir puertas, Señor eterno, para aquellos que están buscando, Señor, una solución. Puede ser en la justicia. Que tú vengas, oh Padre Santo, a abrir puertas en esta noche. Que tú vengas a traer respuestas a las oraciones y a las interrogantes de muchos. Pero sobre todas las cosas, oh Dios,
que tu paz pueda alcanzar a cada uno de nuestros hermanos y de nuestros amigos. Y que en esta noche podamos acostarnos en paz, que podamos decir como dijo el rey David: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, nos haces vivir confiados. Que tengamos una buena noche en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Los invito para mañana, 7 horas de la mañana, en nuestro programa La Biblia, el Mate y el Amanecer en portugués, en la página del Ministerio Windows Pai. Vaya hasta nuestro canal en YouTube, canal del Pastor Juan Teixeira. Suscríbete en nuestro canal. Comparte nuestro video con tus amigos y familiares. Y que la paz y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté sobre tu casa, sobre tu vida, desde ahora y para siempre. Amén.